Muy buenos días, tardes, noches y a la hora que usted vea este programa. Mi nombre es Santiago Alamilla y estamos en Políticamente Incorrecto en el Sol Yucatán. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a un académico renombrado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Está con nosotros el coordinador de la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor Felipe Alonso Solís. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Santiago. Me da mucho gusto la invitación, sobre todo para difundir la economía. Y dos, pues saludar a la audiencia, para que podamos hablar sobre economía. Muchísimas gracias. Antes que comencemos a la materia, pues, de cómo está la situación, me gustaría, doctor, que nos platiques qué es específicamente la economía y por qué es importante que los ciudadanos conozcamos un poco de este tema. Sí, mira, bueno, la economía tiene impacto en todas las actividades de tu vida, ¿no? Si vas a tener empleo, si los ingresos van a subir, si el próximo año esperas tener ventas. Entonces, una costumbre importante, aunque no seas economista, se ha pensado que la economía solo es para economistas, sino para todas las personas realmente debe ser, es leer los indicadores o entender los indicadores, que es lo que hoy estaremos conversando. Y decirte, por ejemplo, que el crecimiento económico, que es algo que regularmente todos los días sale y se ha preocupado, está muy relacionado con si hay actividad económica. Pues si tú tienes una empresa, aunque una empresa pequeña, pues estás esperando que vaya a haber ventas, vas a esperar que haya empleo, vas a esperar que haya una actividad económica que sea mejor el siguiente año, ¿no? Entonces los indicadores económicos te van diciendo cómo esperas en el corto plazo la economía. Yo siempre explico cuando doy clases de indicadores económicos que es como cuando vas al doctor y te sacan tus análisis de sangre, ¿sí? Entonces, cuando te dan tus análisis de sangre, regularmente tú ves indicadores y algunos están bien, algunos están fuera del rango esperado. Bueno, esos son los indicadores económicos. Es una radiografía, es un análisis de la economía en el corto plazo, de qué esperamos sobre cómo va a ir la actividad económica. Los más importantes, porque hay muchos, son el crecimiento económico, ¿sí? Siempre nos preocupamos porque la economía crezca, porque esto está relacionado con el empleo, está relacionado con mayor ventas. Y el segundo, que recientemente ha sonado mucho, es la inflación. La inflación es una cuestión económica que nos perjudica mucho. Yo creo que es entre los economistas, si preguntamos, creo que la inflación es el de los indicadores que cuando está mal afecta más a la gente, más que no crecer económicamente. Fíjate, doctor, que comentas algo interesantísimo, porque ahora que tocas lo del tema de la inflación, era un tema que como que se había olvidado durante muchos años. Hubo un tiempo en que sí fue terriblemente el tema de la inflación, por allá de los 80, 1981, 82, cuando se disparó la crisis económica en nuestro país. Pues teníamos todos los que vivimos en esa época, los jóvenes de esa edad, así es, pues teníamos muy fresco el tema de la inflación. Luego como que entramos en un proceso de estabilidad donde la inflación estaba sumamente controlada y pues se dejó de hablar del tema, pero ahora vuelve a tomar relevancia. Sí, porque como bien dices, la peor inflación que tuvo México fue en la década de los 80s, cuando era presidente Miguel de la Madrid. Tuvimos aproximadamente cerca, si no recuerdo, de 120-130% de inflación anual. Y uno de los éxitos que ha tenido México a partir de los 90s es la caída del control de la inflación, podemos decir. El Banco de México ha tenido mucho éxito en el control de la inflación en México. Y durante los últimos 40 años estamos muy cerca. Hay una meta de inflación para que conocer, estar cerca del 3% de inflación. Esa es la meta que el Banco de México. Por eso nos habíamos olvidado, porque durante muchos años, de los 90 para aquí, la inflación estuvo muy cerca del 3%. Nos asustamos en el 2017 cuando hubo el gasolinazo, si te acuerdas, sí, cómo no, que llegó como al 7% ese año de inflación, sí. No a tasas a doble dígitos, pero ese año nos asustamos un poco, pero eso nos había... México y el mundo había tenido inflaciones de un dígito menores al 5% y eso nos había olvidado. La pandemia fue una de las cosas que nos dejó. El problema de la pandemia en cuestiones económicas dejó que los siguientes años, 2021, 2022, ahorita 2023, la inflación se disparara. Y como te digo, es una preocupación para los economistas y entonces hay políticas económicas para tratar de enfrentar
y tratar de controlar la inflación. Por eso Doctor, ya nos dijiste hace un momentito que el crecimiento económico es muy importante dentro de los indicadores de los que hay que tomar en cuenta, porque eso mide, digamos, la actividad económica generalizada. ¿Por qué es importante también la inflación? Ok, porque la inflación es como, le llamamos como un impuesto. Es decir, cuando salimos a comprar y si hay inflación, lo que va a pasar es que vamos a poder comprar menos. Tiene que ver con tu poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, una inflación del 8% indicaría que el próximo año tú tendrías que ganar 8% más para tener la misma calidad, el mismo poder adquisitivo. Entonces, inflaciones que estén altas implica que necesitas más ingresos y eso se reduce, pues como que te estén quitando dinero de tu bolsa, aunque no es nominalmente, no te están quitando el dinero, pero puedes comprar menos, ¿no? Y lo que ha pasado, para darles un ejemplo muy importante, es que la inflación de los últimos años crece todo, me refiero a los precios crecen, pero depende de qué crezca. Y en los últimos años, ya lleva más de 6, 7 años, yo creo que en 2008, 2012, por allá, creo que entonces más de 10 años, los alimentos. Los alimentos, sí. Entonces tú sales a comer, que todo el mundo comemos, y entonces cada día necesitamos más recursos para poder pagar los alimentos que come nuestra familia. Bueno, desafortunadamente ha habido una crisis fuerte y no todos. O sea, hay estadísticos, ¿no? Dicen que hay familias que solo comen una vez al día, otros que solo comen dos. Pero sí, definitivamente. Y bueno, antes de entrar en materia, y no es tema de la entrevista, pero nada más como comentario, Mérida desafortunadamente se ha convertido, según el INEGI, la ciudad más cara pues para la adquisición de la canasta básica. No la más cara, porque la más cara sería que el costo de la canasta, pero sí la que ha tenido mayores incrementos de inflación en los últimos 8 años. Es decir, cuando el INEGI saca la inflación mensual, quincenal la saca, siempre saca las 5 ciudades más que han subido más sus precios. Y Mérida siempre anda por allá. Es decir, la canasta ha estado subiendo y este es motivo de preocupación porque pues si sigue subiendo, en un momento nos podremos convertir en la ciudad más cara, a lo mejor. Sí, bueno, entrando un poquito en materia, ya estamos a finales de año, prácticamente ya este año ya terminó, el próximo año pues es un año para México interesante por el tema electoral, pero específicamente, doctor, hablando de la economía en un plano internacional, ¿cómo se visualiza la cuestión económica? Primero vamos a hablar de un término internacional, ¿cómo nos puede afectar globalmente? Sí, mira, hoy la economía, para todos los que están en su casa, la economía está globalizada. Globalizada para nosotros significa que lo que pasa en un lugar del mundo afecta a otro lugar, estamos muy interconectados. Entonces, para analizar los indicadores económicos, hoy cada día es más importante ver lo que va a pasar al mundo. En el mundo se está pronosticando que este año cerremos arriba del 3.5% de crecimiento y el próximo año va a haber una desaceleración un poquito, no fuerte, pero estaremos arriba del 2%. Este crecimiento no es malo, pero tampoco es un crecimiento que esté por arriba del promedio. Entonces, cada región va a tener diferentes comportamientos, pero muy ligado a este 3%, 2.5% que se espera. Lo que te decía y conversamos hace ratito, los últimos 2 años la gran preocupación ha sido la inflación mundial, porque la inflación ha sido mundial. ¿Sí? En algunas épocas, algunos países tenían inflación y algunos países por separado. Pero hoy, después de la pandemia, lo que tenemos es una inflación mundial. Entonces, aquí creo que la preocupación en los últimos 2 años ha sido combatir en el mundo la inflación, sobre todo la inflación de los alimentos, y se ha estado logrando. Para darte una idea, en el 2002 la inflación mundial estuvo del 8.7%, este año se espera que cierre en el 6.9%, y todavía no se llega a la meta. En el 2024, que es el próximo año, se espera una inflación mundial del 5.8%. ¿Qué implica que no se haya llegado alrededor del 3%? ¿Qué va a seguir este próximo año para todos? Políticas de restricción de la economía. Van a seguir altos las tasas de interés. Hay que cuidar para todos nuestro consumo de crédito, nuestros consumos, porque todavía este año sigue las políticas que en economía se llama políticas monetarias restrictivas.
es decir, altas tasas de interés. Para no comprar. Para no tener, sí, esa es una acción. Lo que pasa es que tienes menos demanda porque el dinero es más caro, pero lo que hacen los gobiernos esto es para tratar de bajar la tasa de interés. Y eso va a pasar mundialmente, no solo en México, sino además mundialmente. Es lo que esperamos el próximo año. Ok, entonces a nivel mundial estamos viendo un escenario restrictivo, ¿no? Restrictivo. Esta inflación mundial que se ha disparado es originada por la pandemia. Una de las principales causas fue la pandemia. Y si quieres más o menos la explicación que dan los economistas fueron dos. Por un lado, se gastó demasiado los gobiernos para poder mantener la economía en la inflación. Sobre todo los gobiernos de países desarrollados gastaron dinero, hicieron políticas al contrario expansivas. Y entonces eso implica que la demanda crezca y eso implica que los siguientes años se suban los precios, que eso es lo que estamos viendo. Pero por el otro lado, si ustedes se acuerdan, separaron las cadenas, estas cadenas de valor. Sí. No teníamos, ibas a comprar un auto, ibas a preguntar por una cosa y no había. Entonces, al no haber oferta de productos, también se empezaron a hacer más caros. Esos fueron los dos golpes que hicieron que mundialmente los precios subieran, y fue que tuvimos en 2022, 2023, y ahorita todavía el rezago de los precios tendientes a subir, pero ya estamos alrededor del 4%, 5.8%, perdón. Doctor, ¿los conflictos armados a nivel internacional tienen algún impacto? Claro, de hecho, decía, no solo es esa característica, además a nivel internacional, uno de los precios que golpea mucho a todas las economías son dos. Uno, el precio de los energéticos, ¿no? Y los conflictos armados, por lo regular, en el caso de Rusia y Ucrania, afectaron los precios del energético, del petróleo. Y eso se vio unado a que el exceso de demanda, poca oferta. Y entonces este año, aunque la inflación está ya empezándose a controlar, también hay un nuevo conflicto, ¿no? Hay un nuevo conflicto en Medio Oriente. Sabemos que Medio Oriente está ligado a petróleo. Y entonces los economistas están como mirando expectativamente, la expectativa de aunque la inflación está bajando, pues hay algunos indicadores de este caso del conflicto, que si se escalara ese conflicto, pues podría pegar otra vez a los precios de los energéticos. Todavía no se ha visto en los últimos meses con este conflicto, subió el precio del petróleo, pero todavía esto tendría que ser que se escale mucho para que empiece. Pero sí, tenemos este año y el próximo año, si siguen estos conflictos, un poco de inestabilidad en la cuestión de lo político que afecta a veces a la economía. Y bueno, eso es a nivel internacional. Sí. Pasando, digamos, al plano nacional, ¿cómo se espera la economía mexicana? Digo, haciendo un pequeño recuento de lo que ya hemos llevado y cómo ves el futuro. Mira, en México, pues como ya venimos de estos indicadores mundiales, México después de la pandemia, la economía de México ha crecido más de lo esperado. Realmente había pronósticos que decían que íbamos a estar creciendo muy bajo, pero realmente en los últimos 2 años la economía de México ha crecido más de lo esperado. Este año las revisiones que hace el INEGI se espera que se crezca arriba del 3.1%, hay quien habla hasta del 3.5%, y el próximo año, producto que de lo que decía mundial, de que se desacelera un poco la economía, se espera crecer al 2.5%. Bueno o malo, bueno, son tasas superiores a lo que se tenía en 2016, 2017, antes de la pandemia. Si recuerdas, crecía la economía, la actividad, el 1%, 1,5%, no llegábamos ni al 2%. Entonces, podemos decir que estos 2 últimos años económicamente para México han sido buenos, sobre todo, ¿sabes qué? En la recuperación del empleo. ¿Sí? Hoy el empleo en México, la tasa de desocupación está en sus niveles más bajos vistos. De hecho, hay economistas que ya hablan que ya estamos en la tasa, al contrario, un poquito sobrecalentando la economía. Andamos como en el 2.5, 2.7% de desocupación, que es la tasa que regularmente se espera tener. Entonces, eso, pues creo que como preguntabas al principio, ¿qué es la economía? Si tú tienes empleo, si tú tienes actividad económica, si tú sales y vendes, si tú tienes una empresita y está vendiendo, si tú eres alguien que sale a buscar empleo y lo encuentras rápido, en los 2 últimos años eso ha pasado. Y la inflación en México, al igual que la mundial,
ha ido cayendo y hoy estamos alrededor del 5%, 4% de inflación en este año que termina, ¿no? Según palabras del Banco de México, el próximo año seguirá disminuyendo la inflación si vamos como vamos, pero todavía el próximo año el Banco de México va a tener las tasas altas. Ahorita andamos como en el 11% de México de la tasa de referencia. Entonces a todos a tu audiencia, el próximo año seguirá una política de tasas de interés altas en México. No van a seguir subiendo, pero no van a bajar, ¿sí? Tratando de llegar muy cerca del 3%. Entonces la economía anda bien en cuestiones de empleo, anda disminuyendo aquella inflación que nos preocupaba, pero el próximo año va a ser un año de todavía tener restricción en la economía para México y sobre todo para cuidar que estos conflictos que tú mencionabas no vuelvan a pegar a la inflación en México. Sí. ¿Sí? Doctor, una pregunta, pudiera parecer política, pero lo que te quiero preguntar es técnico netamente. Al principio del sexenio se criticó mucho la política pública o las políticas públicas que implementó el nuevo gobierno de la distribución, digamos, de recursos públicos a través de becas, apoyos, ayudas, pensiones. Sin embargo, vemos después de ciertos años que todos esos comportamientos económicos, como los que atinadamente mencionas, pues han, digamos, de alguna manera funcionado. En tu opinión, ¿estas políticas públicas tienen alguna responsabilidad en esa, digamos, mejora en la salud económica del país? Sí, por supuesto que sí. Claro, hubo una pandemia, ¿no?, en este gobierno y esto afectó a muchas variables, pero yo te diría que la mejor política que hemos visto de este gobierno, y lo digo con todo respeto y con toda honestidad, es el incremento del salario mínimo. México venía con salarios mínimos muy bajos. Sí, el mismo Estados Unidos le decía a México que cuando firmaba el tratado, iba a firmar el nuevo tratado, que no se podía competir así, ¿no?, que los salarios. Entonces, si recordamos, el salario mínimo ha ido subiendo gradualmente, responsablemente, tampoco se puede subir de una manera que afecte directamente a las empresas en un día, pero se ha ido subiendo y ya estamos arriba de 200 pesos. Sí, de 80 pesos a 207. Claro, exactamente. Creo que esta es la política que creo que debemos nosotros ir cuidando siempre, que el trabajo es algo que genera. Mira, el trabajo está ligado al bienestar de las familias, ¿no? Es eso que nos da, y eso que nos da la satisfacción de poder decir que nuestros hijos comen, ¿no? Entonces, esa parte ha hecho que hoy, si tú revisas los datos del día de hoy, ¿por qué la economía de México ha crecido? No sé si se acuerdan que siempre hablábamos que nuestro mercado interno estaba muy bajo. Es decir, lo que decían los economistas era que nos compraban mucho de fuera, pero que aquí adentro la demanda era la demanda doméstica. Bueno, hoy en México la demanda doméstica ha estado soportando este último año inversión, fíjate, inversión y consumo son las dos internos, ha estado conservando la economía. Es decir, hoy eso se ve reflejado. En cuestiones de los programas sociales que tú dices, bueno, este gobierno desde que estuvo en la campaña mencionó sus programas sociales. En términos económicos, lo que te quiero decir es, estos programas económicos se reflejan en ingreso disponible para las familias y eso se ve reflexible en lo que hoy tenemos en la economía. Esto sería lo correcto, podemos decir, para tener una economía más fuerte. ¿Qué hay que tener cuidado? Siempre en economía hay uno y dos. Sí. ¿Qué hay que tener cuidado? Las cuestiones fiscales. Es decir, ese dinero sale de la bolsa fiscal que tiene México y se espera que en los próximos años, para poder mantener este ritmo, tenga que haber un ajuste en la política fiscal de México para poder tener mayores ingresos fiscales. Ah, excelente. Okay. Bueno, específicamente mencionabas hace rato, doctor, lo del tema del incremento del circulante para que se incrementara el consumo, que eso ha sido positivo. Durante muchos años, bueno, y nada más como un dato histórico, el crecimiento o la disminución de la inflación que platicábamos al principio, pues prácticamente lo sostuvieron los trabajadores, ¿no? Precisamente con el amarre de los salarios, aquel famoso pacto de solidaridad y crecimiento económico que nace en los 80s con Miguel de la Madrid, precisamente, que iba enfocado a eso, ¿no? A mantener la salud del país, pero
sacrificando un poco a los trabajadores. Ahorita eso ha cambiado y creo que el resultado pues ha sido interesante y positivo. Ya acercándonos un poquito a nuestra región, antes de llegar, ¿qué opinión te merece, doctor, el tema de las inversiones estatales que se han hecho en esta región del sur-sureste? Me refiero específicamente a lo que es el Tren Maya, a lo que es la refinería de Dos Bocas y a un proyecto del que no se habla mucho, pero que en mi opinión, y es mi opinión personal, pudiera convertirse en el proyecto del sexenio, que es el Tren del Istmo. ¿Cómo afecta eso de alguna manera? Bueno, siempre, en términos económicos, siempre la inversión pública es bien recibida, ¿no? Porque la inversión pública genera actividad económica. Y entonces, si tú revisas los últimos años, la inversión pública en infraestructura, México, desde el 2008, había sido siempre para abajo. Entonces, la inversión pública al ir hacia la baja, pues no genera impacto, ¿no? Entonces, lo primero, en términos económicos puros, estas dos grandes notas, si tú revisas los datos, el Tren Maya y la refinería, ha dejado beneficios para el sur-sureste de México en términos de actividad económica, ¿sí? Algunos comentan que impacta también en la inflación, que podría ser esa parte, pero en términos de crecimiento económico, la inversión pública siempre es bien recibida. Ahora, si tú me dices, ¿qué esperamos? Bueno, esperamos que esto en un mediano plazo sí se convierta en un impacto al desarrollo. Para eso ya son otras variables, son otras maneras de verlo. Un proyecto podría traer impacto en el desarrollo y podría traer no impacto en el desarrollo. Pero en términos puramente económicos, Santiago, la inversión pública siempre es bien recibida. Hay un proyecto igual que es la traída de energía a Yucatán, gas, que eso es algo que nos faltaba mucho, que igual es un proyecto que creo que se debe consolidar en los próximos meses, porque Yucatán tenía ese problema, que es el problema y para invertir en empresas, para invertir en industria, es muy cara la energía, es muy cara. Sí, definitivamente son problemas de carácter energético, tanto en la generación como en la propia calidad de la energía. Por ejemplo, hace poco... Bueno, tú sabes de eso. Sí, hace poco, bueno, se instaló no hace mucho algunos parques industriales que tienen, pues la intención de traer empresas de alta tecnología, pero primero necesitamos resolver el tema de la calidad de la energía, porque cuando hay sistemas robóticos, la calidad de la energía, me estoy refiriendo al trazado de la onda eléctrica, tiene que ser muy, muy bueno para evitar que los robots fallen. Pero bueno, eso es una muy buena intención y es otra historia. Entonces, ya acercándonos a Yucatán, ¿cómo está Yucatán económicamente hablando para el 2024? ¿Cómo lo ves? Ok, mira, Yucatán, igual que a nivel nacional, en este año es un año bueno, es un año 2003 cierra. Yucatán siempre cuando le va bien, cierra arriba de la media nacional. Entonces, si la media nacional estuvo por ahí del 3.1%, este año Yucatán debe cerrar arriba del 3.5%. El próximo año, como todo el mundo, por eso los indicadores hay que hablarlos desde lo mundial, va a haber una pequeña desaceleración en Yucatán, pero debemos estar cerca del 3% de crecimiento. Y lo mismo, Yucatán en estos años lo que se ha recuperado mucho es el empleo. La tasa de desocupación en Yucatán es bajísima, creo que más baja que hasta la del país en este momento, y eso ha sido algo benéfico en cuestiones de ocupación. Entonces venimos de tasas, crecimientos. El último dato que reportó el INEGI de este trimestre 2 del 2023, Yucatán está como en el sexto lugar de crecimiento económico en el trimestre. Entonces la economía va bien, lo que le falta a Yucatán y la inflación igual anda, como decíamos, un poquito, bueno, a nivel nacional. ¿Qué falta a Yucatán? Mejor calidad de empleo, que eso creo que te lo han comentado todos, pero entonces es momento de que estas inversiones y estas generen realmente mayor calidad de empleo por los sueldos. Tenemos sueldos a nivel medio muy bajos que todo el país. Eso realmente es un detalle, es un problema que se le intensifica a los yucatecos, digamos, nacidos acá, porque ahora tenemos muchos yucatecos nuevos que se incorporan. Pero bajo tu perspectiva, bajo tu óptica, ese flujo de personas que llegan a Mérida, Yucatán, ¿están ocasionando algún problema de inflación? Porque traen ellos otros conceptos de precios y de todo. Por ejemplo, el sector inmobiliario ha sido uno de los que más ha resentido este impacto, porque pues empezaron a venir personas de otros lados que son bienvenidas, porque siempre así tiene que ser,
pero como que subieron, incrementaron los precios, específicamente la cuestión inmobiliaria. En general, ¿también ha tenido algún impacto esto? No, sí, sí, bueno, para nadie lo vemos todos los días, que Mérida ha estado creciendo a términos urbanos muy fuerte, y algunos pensamos que hasta más de lo que esperamos, ¿no? Que hay algo allá que está calentando un poco el sector inmobiliario, y eso pues ha habido reducido a que pues venga mucha gente. Obviamente las casas estaban a precios comparados al nacional, pero ¿qué va a pasar? Como tú dices, se ve reflejado en los precios. En el corto plazo, si hablamos un poco de lo social, Santiago, se ve reflejado en los precios de las casas, de los terrenos, como tú decías. Y eso en lo socialmente empieza a tener exclusión. Es decir, va a tener casa el que puede, pero muchos no van a poder, ¿sí? Y entonces, para conservar la calidad de vida de Yucatán, sobre todo de Mérida, tenemos que tener políticas de que ese boom inmobiliario no se convierta en exclusión de los que no pueden pagar esas casas, ¿no? De los yucatecos, de los jóvenes. Amarrándolo con el tema de los salarios bajos. Amarrando con, pues, por supuesto, ¿no? Por supuesto, tenemos salarios bajos, pero entonces los precios son exógenos, podemos decir. No es un mercado que se esté comportando internamente, sino es un mercado cuya demanda es exógena, y si tienes salarios bajos y entonces no puedes, no por nada, en los últimos años ha crecido mucho Canacín. Si tú ves el segundo municipio más grande del estado, 150,000 habitantes. ¿Cómo se ve en términos urbanos? Que Mérida expulsa. Expulsa a los que no pueden comprar aquí en Mérida, ¿sí? Entonces, por eso se posicionan allá. Entonces, empezamos a generar los crecimientos urbanos relacionados con la economía. Son buenos en términos numéricos, pero hay que cuidar mucho la lógica de la mejor distribución. Esa es una primera preocupación que se tiene hablando de economía, hablando un poquito más de lo social, de que los precios que se están viendo muy altos o están subiendo por alta demanda se vea reflejado en un mediano plazo. Acuérdate, por ejemplo, yo me tocó algunos lugares donde los jóvenes ya no pueden, ya viven con sus papás toda su vida, ¿no? Sí, en eso están. Entonces, por ejemplo, en España pasó mucho tiempo, ¿no? Decían que los jóvenes vivían mucho, porque era imposible pagar un piso, decían allá. Sí. Entonces, por allá va el asunto, que creo que Yucatán, no quiere decir que no sigamos creciendo, pero sí debe haber políticas donde tengamos la lógica social de poder decir, bueno, podamos ofrecer. Y para crecer con mejores salarios y todo, también tenemos que hacer políticas de mediano y largo plazo, no caer en la coyuntura. Ese es un tema interesante, Felipe. Si tenemos el estado de Yucatán, prácticamente casi el 60% de la población se concentra en los municipios de Canacín, precisamente, y el de Mérida, que son la mayor parte de la población. El resto del estado tiene una situación de desigualdad pues muy, muy marcada. Pero a la vez, Yucatán es uno de los estados donde tenemos mayor oferta educativa y menores salarios. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está sucediendo? Sí, la economía en términos estructurales, no coyunturales, hay que analizarla desde hace todo lo que hemos hecho para llegar a lo que estamos hoy. Algo que te voy a decir, que tú comentabas, el crecimiento de Yucatán, el 90% es debido a Mérida. Y Canacín incluye Mérida, ¿no? Me refiero a la zona metropolitana, ¿no? Toda la zona metropolitana, ¿no? Pero entre los otros 100, hay 5 municipios que mueven a Yucatán. El principal, 90%, la zona metropolitana, hay 3, 4 municipios, Tizimín y Valladolid, ¿no? Pero el otro de 106 nos quedan como 100 municipios que realmente tienen el 1% de los ingresos. Muchos años se habló entre los economistas de las políticas de crecimiento regional. ¿A dónde voy? Para que los demás crezcan, hay que también invertir allá. ¿Sí me explico? Es decir, si seguimos apostándole solo a Mérida, pues Mérida, en los economistas decimos, dinero jala dinero. Entonces, existe un fenómeno de atracción por el crecimiento. Para que las cosas se den más equilibradas, hay que hacer políticas para que el desarrollo regional sea más equilibrado. Tú hablabas de educación, durante muchos años se crearon escuelas, universidades en los interiores del estado, por ejemplo, que las empresas llegaran al interior y no a Mérida, entonces que esté todo alrededor. Todo eso en un mediano plazo va haciendo que sea mejor distribuido. Esa es una de las cosas referente al crecimiento. No nos debemos olvidar, ¿a dónde voy? No nos debemos opacar que un buen crecimiento de Mérida, cuidando las características que debemos cuidar,
no olvidarnos de los demás, ¿no? No olvidarnos de lo que el número es un promedio, ese crecimiento es un promedio, que puede ser que muchos no crezcan, pero que uno crezca mucho, y en economía es mejor crecer más equilibrado. Si no, vamos a llegar a tener 20 millones de habitantes en un lugar con las consecuencias problemáticas urbanas que eso va a tener. Lo de los salarios. Es más difícil, lo de los salarios es más difícil de analizar en términos muy rápidos. Te podría decir que Yucatán lo que le falta es mayor calidad en la industria, mayor calidad de que lo que venga a Yucatán o lo que creemos desde Yucatán, porque yo creo más en lo que creemos en Yucatán, sea de mejor, vamos a decir, de lo que está la economía pidiendo, ¿no? Entonces, no podemos tener sueldos muy altos cuando realmente tenemos una actividad económica. Para darte una idea, en términos de exportación, estamos en los últimos 7 estados. Obviamente la exportación de México está en el norte, pero a nivel Yucatán, exportamos, vemos los números, pero no llegamos a los niveles entonces las empresas que vienen aquí, lo que estamos generando en Yucatán, estamos no a niveles del norte, donde allá están los salarios, si tú comparas. Hice un estudio hace una vez que más o menos el promedio, cuando hice el estudio, era que el salario promedio de las exportadoras era como de 14,000 pesos, mientras que en Yucatán era de 7,000. Es la diferencia. Por allá vienen las cuestiones. Eso debe ser, y yo siempre he dicho, hay que apostarle a la educación. Hay que apostarle a la educación, no olvidar. A veces los gobiernos, como solo están 6 años, pues los programas a largo plazo les cuesta mucho trabajo, pero no deja nada mejor para cuestiones de economía que la educación. Y hoy la educación es sumamente importante para generar en el futuro mejores condiciones de vida. Felipe, el próximo año hay un cambio de poderes en Yucatán, o sea, se van a renovar los poderes. ¿Cuál es el principal reto en materia de economía que tendrá el nuevo gobierno, independientemente del color que llegue? Claro. Sí, mira, ha habido algo que te quería comentar hace unos minutos y creo que se liga con esta pregunta, Santiago. Después de la pandemia a nivel mundial, hubo un cambio que benefició a México. Ese cambio se le conoce en el mundo como nearshoring. ¿Sí? ¿Qué es esto de nearshoring? Es que durante lo que le llamamos la globalización en el 2009, 2010, 2011, 2012, por allá, empezaron los 2000, muchas de las inversiones se fueron para Asia. China fue de los beneficiados, ¿no? Todas las inversiones, Taiwán, China, Vietnam, Bangladesh, porque la producción mundial empezó a buscar lugares donde fueran más económicos, mejores condiciones, sobre todo más económicos. Después de la pandemia, con este problema de las cadenas, los grandes capitales dijeron, oye, está muy lejos y no podemos estar dependiendo de una cuestión muy lejana. Entonces necesitamos tener cerca de nosotros nuestros productores. Y entonces eso viraron a ver a México, porque es el que está al lado de Estados Unidos, y entonces eso es una cosa que beneficia a México, que le llaman el nearshoring. Muchos economistas están esperando que en los próximos 5 años llegue inversión completamente a México. Claro, en el norte se están posicionando, pero Yucatán ha sido uno de los beneficiados en esa parte. Un estudio reciente que hizo de qué estado se va a beneficiar, hablaban de las ventajas. Yucatán estaba entre los que podrían beneficiarse, pero te regreso, decían que el problema de Yucatán en los próximos años para beneficiarse de estas inversiones, del nearshoring, de esa ventaja que es coyuntural por cuestiones que se espera 5 o 6 años y lleguen las inversiones, era el costo de la energía. Te lo repito. Más que nada que no había gas. Cuando llegaba el gas, estaban las inversiones. Entonces, para crecer los salarios, tenemos que invertir más en infraestructura energética, sobre todo económica, para que pueda Yucatán ser un estado que pueda verse como un estado que pueda ser, el área donde pueda hacer exportar también. 2, no hay que olvidarnos siempre nos salvan nuestras actividades propias. Yucatán una de las ventajas que tiene Yucatán es la diversificación económica. Eso sí quiero puntualizarlo. Siempre que ha habido crisis, por ejemplo, la pandemia, Quintana Roo, turismo, pero solo es una actividad económica, sí, y ellos dependen. Yucatán tuvo más o menos,
porque tiene diferentes actividades económicas. Entonces, como decían nuestras abuelitas, no poner todo en la misma bolsa es bueno. Yucatán tiene esa ventaja. No tenemos, tenemos turismo, tenemos industria, tenemos un poco de agricultura, tenemos servicios, tenemos comercio. Y entonces todo eso, cuando hay algunas cuestiones exógenas, pues afecta a algunos, pero no afecta a otros. Entonces esa diversificación yo creo que hay que seguirla, hay que seguir apostando a los sectores tradicionales yucatecos. La industria del vestido, por ejemplo, Santiago, es una industria que ha dado empleo, es la segunda industria de mayor empleo en Yucatán, pero sobre todo en los municipios, ¿no? En los municipios, y mujeres. Sí. Sí, y mujeres. Esa es una industria que socialmente, trabajar con ella es una industria que genera empleo. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es lo que a mí, cuestiones de qué deberían hacer los próximos gobernantes de Yucatán? Uno, seguir apostándole a mejorar las cuestiones energéticas de Yucatán, eso a todos les beneficia. Dos, seguir hablando sobre las actividades económicas yucatecas, no solo ver de fuera hacia adentro, sino adentro tenemos mucho potencial. Y tres, que decía, la educación. Tenemos muy buena cuestión de informática en Yucatán, tecnologías, y eso todo cambia. Entonces, seguir apostando, no es de muy corto plazo, pero seguir apostando a la preparación de los jóvenes en términos tecnológicos, en términos ligados a la nueva economía, siempre va a tener mejores. Como tú dices, Yucatán es un clúster educativo, entonces por allá debemos estar siguiendo ya. Muy interesante, amarrando un poquito antes de concluir, lo que comentabas que en el diseño de Víctor Severo Pacheco se apoyó mucho al desarrollo municipal y la industria textil fue una de ellas, inclusive se abrieron muchas maquiladoras en el interior de... Eso era una política. Sí. Si no vengas a Mérida, ándate a los municipios. Sí, el Estado se encargaba de ver las cuestiones eléctricas, por ejemplo, el caso de Motul, la fábrica de pantalones y mezclilla de ahí consume la misma energía que toda la población. Entonces, todas esas cuestiones se hicieron en aquel tiempo. ¿Algo más, doctor Felipe, que se me haya pasado a preguntarte? Pues, esto último que comentabas, en términos económicos, le llamamos políticas públicas, ¿no? Decimos, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos que pase? Si lo planeamos y si lo desarrollamos, entonces eso va a pasar. Entonces, creo que en los próximos años no debemos apostar solo al crecimiento de Mérida. Es muy atractivo, Mérida ha sido muy atractivo, pero solo apostar al crecimiento de Mérida genera problemas urbanos, genera más costos de calidad de vida, genera un poquito más de desigualdades, y entonces creo que el Estado tiene como para poder diversificar y apostar económicamente, pero tiene que haber políticas, tiene que haber desarrollo de infraestructura. Las empresas no van si no hay infraestructura, las empresas no se desarrollan. Entonces, jugar un poco con lo que antes los economistas se ha olvidado mucho de lo que llamamos el desarrollo regional, ¿no? Es decir, vamos a desarrollarnos. Y por último, Santiago, creo que vale la pena apostarle a nuestras vocaciones. Las vocaciones locales son muy buenas, no perdernos de nuevo con el nearshoring. El nearshoring, cuando en 94 vino el Tratado de Libre Comercio, a Yucatán llegaron muchas maquiladoras, bienvenidas, ¿sí? Pero así como llegaron, cambiaron las condiciones y así se fueron. Entonces, los fenómenos exógenos económicos, bienvenidos, hay que aprovecharlos, hay que hacer estrategia, pero un Estado tiene siempre que apostar también a lo suyo, a lo que somos, a lo que producimos, a lo que consumimos, porque siempre eso es lo que va a permanecer, ¿no? Yo no me voy a ir a producir a otro lugar, yo vivo acá. En cambio, la empresa que viene de otro lugar puede rápida, así como vino, se puede ir. Entonces, en corto plazo, en términos políticos, a veces suena muy bonito de las inversiones, perfecto, son perfectas, pero no olvidar que hay también economía local, no olvidar que también hay una economía que durante toda la vida ha estado en Yucatán y esa economía es la que da mucho empleo. Esa también hay que estar trabajando porque de largo plazo, pues Yucatán tiene que fortalecer lo externo, pero lo interno también. Muy interesante todos los comentarios. Aquí ya tenemos un breve repaso de cómo va a estar el 2024 de la mano del doctor Felipe Alonso, que es un catedrático muy prestigiado de nuestra máxima casa de estudios, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Soy Santiago Alamilla, soy políticamente incorrecto y recuerden que siempre, todos los días sale el sol y el sol sale para todos. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación.